La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo disfrutar de las fiestas sin alterar el control de la diabetes. Parece un poco difícil o tal vez una meta así medio inalcanzable, pero se puede. Es lo que nos dice nuestro invitado, el doctor Atilio Castillo Ruiz, especialista en medicina interna y diabetes, diplomado en obesidad, lípidos y enfermedad cardiovascular. Pero antes de saludarlo, vamos a ver, por favor, esta placa con la cual siempre empezamos el programa, con una placa, con una información que nos introduce un poquito al tema que vamos a hablar. A ver. La mayoría de las reuniones de fin de año giran en torno a los alimentos y a las bebidas y por lo general no son saludables. Los excesos en las comidas y bebidas, dormir poco y cambiar el ritmo habitual de vida son más riesgosos entre personas mayores de 60 años o pacientes con diabetes e hipertensión. Si tiene diabetes, puede disfrutar de los festejos teniendo un plan de acción sólido para evitar causar estragos en el manejo de la enfermedad. Bueno, y dicho esto, vamos a saludar a nuestro invitado, el doctor Atilio Castillo Ruiz, como ya lo dije, especialista en medicina interna y diabetes, y tiene un diplomado en obesidad, lípidos y enfermedad cardiovascular. Bienvenido, doctor, a El Doctor en Casa. ¿Cómo estás? Gracias, Javi, por la invitación y vamos a tratar de crear conciencia y, bueno, tratar de dar recomendaciones como para que las fiestas lo pasen de la mejor manera y que el paciente esté con buen control metabólico, que comparta con la familia y que no tenga que terminar internado muchas veces en el hospital por los excesos en todos los puntos, ¿verdad? Alimentarios, exceso de bebida y, bueno, a veces también un poco de trasnochada, ¿verdad? Entonces eso va a tener impacto siempre en el paciente que llega con un mal control metabólico, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver la edad del paciente con diabetes para que se sienta mejor, peor, o para que le haga daño, o lo que realmente es el índice que tiene de glicemia? Claro, realmente no tanto la edad, sino el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿verdad? O sea, cuando mayor tiempo de evolución tiene la enfermedad en un paciente, hace que ese paciente sea un poco más frágil, sobre todo si no tiene un buen control, ¿verdad? Si el paciente tiene un buen control, en muchas ocasiones no va a depender tanto inclusive del tiempo de evolución, porque si llega bien, no importa la edad, ¿verdad? Y habitualmente cuando llega bien es porque realmente se empoderó de su enfermedad y las decisiones que toma siempre toma decisiones compartidas del paciente con su médico y a veces nos permite determinadas libertades en el momento de la fiesta y, bueno, eso siempre tratamos de conversar con el paciente de modo que él disfrute de la vida sobre todo. Claro. ¿No? Bueno, y esa es la idea del programa de hoy, doctor. Hablar un poquito, evidentemente, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de qué cosas se pueden comer, pero bajar esos conceptos tal vez teóricos, bajar un poquito acá en el programa y hablar de, bueno, en la mesa de fin de año, o en la cena, o en la fiesta, o en el cumpleaños, lo que sea, pero ahora por la época del año estamos din don, entonces por eso ver qué podemos poner en la mesa para que sea atractivo, delicioso y que no le haga daño a la persona que está con diabetes. Bueno, lo que solemos hacer siempre es conversamos con el paciente en base a las tradiciones de su familia, ¿verdad? Porque
cada familia tiene independientemente a lo tradicional, y cada familia tiene otra su tradición de qué va a cenar. Así Claro. como hay gente que, bueno, trae la tradición norteamericana de tratar de comer un pavo, Sí. está la otra gente que dice, no, nosotros en casa estamos acostumbrados a que papá haga el asado. Claro. Y bueno, pero ahí no hay tanto problema. Cuando es el tema de carnes, no hay tanto problema. El gran problema es cuando comenzamos a hablar de que va a comer chipa guazú, sopa paraguaya, ensalada de papa, Pan dulce. y de ahí después viene el resto. Pan dulce, clericó, ¿verdad? Ay, Y doctor, pero- entonces, ahí es donde muchas veces hay que educarle al paciente y tomar decisiones compartidas con el paciente. Entonces, que el paciente diga, mira, doctor, en casa vamos a hacer esto, ¿verdad? O inclusive mucha gente va de vacaciones. Sí. Entonces, hay que programar también qué es lo que puede comer. Pero esa parte de qué es lo que puede comer es parte de la educación de cada consulta muchas veces. Entonces, el tema es que no mezclen los hidratos de carbono. Ese es el punto clave para que el paciente no descompense su glucemia. Entonces, si va a comer, por ejemplo, buena porción de sopa paraguaya, porque la sopa paraguaya tiene todo. Sí. Tiene hidrato de carbono, tiene grasa, tiene proteínas. Y se la pregunta como decir, ¿qué va a comer después? ¿Va a comer pan dulce? ¿Va a comer una ensalada de frutas? ¿Va a tomar clericó? ¿Verdad? Entonces hay que ver, o sea, a su vez, cómo preparó, ¿verdad? Porque a veces uno le dice, bueno, ¿vos querés comer pan dulce? Y vas a tener que resignar, porque los pan dulces Claro, tienen- hay que elegir, no se hay puede que elegir. comer todo. Yo siempre le digo, no hay nada prohibido, no hay nada prohibido, sino saber qué va a hacer. Como un cumpleaños, a veces le digo, me dice un paciente, doctor, hoy es el cumpleaños de mi nieto y quiero tomar chocolate y quiero comer la torta. Y bueno, entonces le pregunto, ¿qué vas a almorzar? Claro. Y dice, entonces, bueno, me dice, no, entonces almorzate un buen bife a la plancha con ensalada abundante, no metas muchos carbohidratos en tu almuerzo, entonces a la tarde puedes tomar tu chocolate como corresponde y tu pedazo de torta. Entonces, Me encanta, doctor. esas son las cosas que solemos hablar con el paciente, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en esto. Yo les digo que este programa les va a gustar, sobre todo a las personas que están con diabetes, porque acá van a encontrar una solución agradable al tema de qué como cuando hay tantas cosas. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Atilio Castillo Ruiz. Él es especialista en medicina interna y diabetes, diplomado en obesidad, lípidos y enfermedad cardiovascular. Nuestro tema, disfrutar de las fiestas sin alterar el control de la diabetes. Y tenemos este material preparado por el equipo de producción que habla de qué comer si estás con diabetes. A ver. ¿Qué comer si tiene diabetes? Puede comer sus alimentos preferidos. Es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o menor frecuencia. Verduras, entre las que no contienen almidón, brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates. Las ricas en almidón incluyen papas, maíz y arvejas. Frutas, naranjas, melones, frutillas, manzanas, bananas y uvas. Granos, por lo menos la mitad en el día deben ser integrales. Trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa. Proteínas, carnes magras, huevos, nueces y maní, porotos, garbanzos, lentejas. Lácteos descremados, bajos en grasa o sin lactosa si tiene intolerancia. Súper bien, están, digamos, básicamente lo que corresponde consumir, ¿verdad? Después siempre está el tema de cómo va a preparar, ¿verdad? Y siempre el otro problema es que el paciente con diabetes a veces no viene solamente con diabetes, está con obesidad, con sobrepeso, que es un 70-80%, y la hipertensión asociada. O sea, también tenemos el tema ahí de si es un paciente hipertenso que consume o no consume sal. Entonces, esos son los elementos que hay que ver, ¿verdad? Entonces, ver siempre que haya una buena porción de proteínas es fundamental.
una buena porción de carbohidratos, que habitualmente va a ser un 20 o 25% de su plato, ¿verdad? Y otro 20 o 25% que puede ser la proteína, y bueno, el resto lo va completando con vegetales de acuerdo al gusto. Entonces, siempre es importante también hablar qué le gusta comer al paciente, Claro. ¿verdad? A veces ocurre que me dicen, no, a mí me indicaron que yo tengo que comer lechuga morada, pero a él no le gusta comer lechuga morada o no consigue lechuga morada. Claro. Entonces, te dice el paciente, no, doctor, yo quiero comer repollo. Entonces ahí vemos los aderezos que le va a poner. Claro. Y ahí también vemos qué le corresponde o no. Por ejemplo, entre una mayonesa y una mostaza, a veces prefiere mostaza, ¿verdad? ¿Y eso puede comer una persona con diabetes? Sí, Mayonesa. sí. Mayonesa, una cucharita. Mostaza un poco más porque tiene menos carbohidratos. Entonces, ver, ¿verdad? Entonces, quiere condimentar con limón, con aceite de oliva. No tiene aceite de oliva, bueno, aceite de girasol. O sea, uno va buscando qué le viene al paciente. O de repente, no estaba acostumbrado a comer aguacate, por ejemplo. Entonces, a veces la hablada es que el aguacate, si bien es grasa, es una grasa más buena que la grasa de la mayonesa. Entonces, ir viendo. Y a veces, como decir, bueno, nuez y almendras, a veces la limitante es el costo. Claro. O ese es el gran problema. Sabemos bien que son le va a aportar buena cantidad de grasas buenas, pero siempre hay que evaluar también, digamos, la posibilidad de cada uno. Y la palatabilidad o qué gusto tiene en la casa, ¿verdad? Claro. Porque de repente hay gente que te dice, no, yo no quiero comer tal cosa, y bueno, entonces buscar las opciones de lo que él tiene, están acostumbrados a las fiestas, ¿verdad? Entonces eso es lo que siempre hay que ver. Igual que el tema de todo lo que sea frutas, ¿verdad? Llegamos a la época de diciembre, noviembre, diciembre, donde nosotros, ¿qué tenemos? Comienzan a aparecer la sandía, comienza a aparecer el melón, comienza a aparecer la piña, que no tenemos todo, o sea, Sí. habitualmente no hay todo el año. Entonces siempre ver también ahí, bueno, qué fruta de estación y cuánto él puede consumir, porque de repente hay gente que le va a decir, sandía no. Porque es dulce. Porque es muy dulce, es cierto, tiene un índice de glucemia mayor que probablemente consumir una naranja, pero lo que entra en una taza de café normal, si él aprende a cortar en su sandía, lo que entra en una taza, eso equivaldría a una naranja, o corta el melón en una taza, y eso le decimos, o 2 rodajas de piña, que es lo que entra en una taza, para poder consumir. O sea, esa es la medida, Esa es la de medida, fruta la de fruta, sí. aconsejable para una persona sí. con diabetes. O quiere comer frutilla, ¿y cuánto, doctor? Y bueno, lo que Una entra en taza. una taza es más o menos, sería entre 50 a 80 gramos de carbohidratos, que es lo que tiene una naranja, una mandarina, Y tamaño si te gusta normal. mucho, le aplastas bien Y- para que entre más. Lo ideal sería no hacer trampa, ¿verdad? Y no agregarle nada también, no agregarle edulcorantes, no agregarle azúcar, no agregarle miel, no agregarle... Claro. Y si va a hacer una ensalada de fruta, solamente con la fruta que tiene, o sea, lo que entra en una taza y que ponga... De las frutas, de la se fruta puede que mezclar las frutas. Claro, puede Ajá. mezclar las frutas y bueno, no hay problema. La otra fruta que suele hacer, que es muy abundante en esta época de diciembre, es también el tema del mango, ¿verdad? Y ahí hay que decirle qué es lo que puede consumir un mango nacional, no un mango injertado, que es más grande, ¿verdad? Gigante y Gigante. riquísimo. Entonces, de acuerdo a eso uno le dice, no, un cuarto. Entonces, enseñarle, digamos, que sin que deje de comer, Claro. ¿verdad? Porque a veces les prohibí y es peor. Lo prohibido siempre hace que el paciente quiera Claro. ir Y a atacar además, eso. doctor, hablando yo acá con los doctores que vienen, los profesionales que vienen acá, también es el tema de que se sienta dentro de un grupo, ¿verdad? Que no se sienta excluido de la comida que come la familia, de no sé qué, no, para él o para ella esto especial. Tiene que haber en el mezcladito y la familia también tiene que hacer un esfuerzo de buscar y de comer esas cosas saludables que puede comer la persona que tiene diabetes para que no se sienta discriminado. Claro, lo ideal es, como siempre digo, el plato de alimentación de un paciente con diabetes tiene que ser el mismo que un paciente sin diabetes. diabetes, Lo que claro. pasa es que la gran mayoría, al no tener diabetes o no saber que tiene diabetes, exagera en Sí. el resto, ¿verdad? Entonces, es parte también muchas veces de nuestra propia cultura, ¿verdad? Sí. Yo a veces le suelo decir, bueno, a veces el paciente dice, doctor, voy a comer milanesa con chipaguazú y ensalada de poroto, ¿verdad? Todo puede comer, pero no es en esa, Todo junto. no en esa combinación. Si va a comer su milanesa, ensalada, lo que sea, si va a comer su chipaguazú, puede comer, pero con un pollo al horno, un cerdo al horno, un pollo tatacuá,
¿verdad? Y su ensalada que no sea de poroto. Ahora, si quiere comer ¿Por qué demasiado... no de poroto? ¿Qué y tiene porque el tiene, poroto? igual que la arveja, tiene carbohidratos también. Tiene proteínas, pero también tiene carbohidratos. Ajá. Entonces, si yo mezclo chipa guasoso, paraguaya con poroto o con arveja, estoy aumentando el nivel de glucemia, entonces ese paciente puede descompensarse si come en exceso. Y tratar de, a veces el tema es eliminar las gaseosas. Y tratar de que no consuma gaseosa con las comidas. Eso es una cuestión de volver a reeducarle a todos, ¿verdad? Porque muchas veces... Pero tampoco el jugo. Entonces hay que decirle, ¿qué vas a tomar? Agua. Claro, es lo más rico. Agua. La gaseosa lo da al cohete. Discúlpenme, pero no aporta, no tiene ni media vitamina. Y encima, lo que aprendí acá en el doctor en casa es que las gaseosas cola disminuyen la posibilidad de absorber vitamina C en el cuerpo, ¿verdad? Un montón de otras cosas. Aumenta la osteoporosis, por ejemplo. ¿Te imaginas? Sí. Y si tiene edulcorantes, peor porque le engaña al cerebro. ¿Hace y daño? Sí. ¿Hace daño? Realmente es un invento, ¿verdad? De la industria alimentaria, ¿verdad? Que no beneficia nada. Claro. Y entre paréntesis, otra vez, un llamado a las mamás y a los papás para que no le den gaseosa a los niños. Muchas veces le ponen ya en el biberón del bebé chiquitito y ya le ponen gaseosa. Entonces ya se acostumbra ese paladar a lo dulce, porque obviamente es adictiva la gaseosa, ¿verdad? Sí, todo lo que sea dulce en cierta manera produce adicción. Inclusive no dulce, por ejemplo, las harinas. Yo se lo suelo a la gente cuando... ¿Dónde nosotros usamos azúcares? ¿O dónde usamos edulcorantes? Asociados a las harinas. Sí. Porque el resto no hace falta. O sea, como yo le digo, un café puedes tomar sin azúcar, un té puedes tomar sin azúcar, un cocido puedes tomar sin azúcar. Es cuestión de que tu paladar se vuelva a acostumbrar nada más, ¿verdad? Y a veces ocurre que cuando tomas un cocido con leche, no se acostumbra tu paladar al cocido con leche, y lo ideal es que no use ni edulcorante. Lo ideal es que no use ni edulcorante, porque el edulcorante tiene un montón de otros cambios también. Entonces, volver a adaptarle a los gustos naturales, a lo que muchas veces inclusive estábamos acostumbrados antes, ¿verdad? Claro. Porque antes era o tomabas con azúcar o tomabas sin azúcar porque no había edulcorante. Claro. Hoy día ese es un gran problema, ¿verdad? Entonces volver a ese punto y bueno, si van a llegar a la fiesta también el tema es qué se preparó de postres, ¿verdad? Porque hay casas que no están acostumbradas a los postres, entonces no hay tanto drama. Pero en las casas que están acostumbradas a los postres es el tema de esa fiesta de fin de año, ver si va a comer o no a comer, ¿verdad? O, bueno, siempre habitualmente el 24, el pan dulce post cena es algo, y ahí va a depender también la porción del pan dulce, y el 31. Y el 25 al mediodía, y el 1 al mediodía, claro, y todo eso. de y lo que hay que hacer también es comprar lo justo. Ese es otro problema. De repente uno compra de más, y ahí es el gran problema, porque abrir la heladera de tu casa y te encontrás con cosas de más. Y a comer para que no se descomponga. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para no tirar la gracia de Dios. Exacto, entonces ahí viene el tema. Entonces, a veces en nuestro plan de alimentación le decimos no mango, no aguacate y no uva. Y te dices, ¿pero por qué? Porque el paraguayo está acostumbrado a que el mango pone su latón abajo de la planta y come todos los mangos. El aguacate come con azúcar, ¿verdad? Esto, la gran mayoría come con azúcar el aguacate. Y la uva no va a comer 12 uvitas. No, come todo el cacho. La parralera completa. Entonces, siempre que solemos discutir con los colegas de otro lado, te dicen, ¿por qué ustedes dicen que no? Pero es por nuestra costumbre nada más, ¿verdad? Pero si uno lo puede regular y acostumbrar al paciente y a todo su entorno, no hay nada prohibido. Pero a eso quiero nada más que acotar, doctor. Es algo maravilloso cuando uno puede, intentando, ¿verdad? Prueba, error, pero hasta que te sale, poder lograr eso que ustedes están pidiendo, ¿verdad? De comer un poco lo que se necesita, o de aprender a tomar el té sin azúcar, sin edulcorante, el café. Se puede, es una cuestión de acostumbrarle a nuestro paladar, y después uno se siente mejor porque estás más sano, porque estás ingiriendo cosas más naturales, sin agregarle nada. Es lo mismo que pasa con la sal. Uno sabe que 2 semanas le va a costar adaptarse. Pasó las 2 semanas y ese paciente no le pone sal en la comida, y cuando prueba sal ya no le gusta. Pero es un periodo de tiempo que tiene que adaptarse a tener de vuelta y sentir de vuelta el sabor. Comer más tranquilo, comer más pausado, saber en qué momento va a decir que pare. Excepto el grupo de pacientes, que hay un grupo que sí tiene un trastorno ya digamos psicológico con respecto a la alimentación, que eso ya requiere un tratamiento
aparte con un equipo multidisciplinario de médicos, nutricionistas, Claro, psicólogos y muchas veces fármacos, pero la gran mayoría educándole, hablándole y demostrándole va aprendiendo. Tenemos pacientes, por ejemplo, que le decís, bueno, compará cuando vos comes tu arroz hervido versus tu arroz al horno y ve cómo te levanta tu nivel de glucosa. Entonces se comparan con su control de glucemia y ve, mira, doctor, sí, realmente cuando comí el arroz hervido, mi glucosa se fue a 220, cuando comí mi arroz hecho al horno, mi glucosa llegó a 170 nada más. No porque me diga también, que el índice glucémico de todo lo que son los hidratos de carbono va variando de acuerdo a la preparación. Lo mismo pasa con la papa. No es lo mismo comer un puré de papa que una papa al horno. No es lo mismo comer una papa al horno con cáscara que sin cáscara. Entonces va cambiando. ¿Cómo es, doctor? Contanos. Porque cuando yo consumo la papa como puré de papa, el índice glucémico, el índice la capacidad de levantar mi nivel de glucemia es mayor versus cuando yo como la papa al horno y con cáscara. ¿Sí? Cambia, porque cuando como con cáscara también estoy aportando vitaminas y fibras, ¿verdad? Entonces la absorción es diferente. Lo mismo pasa con la naranja. Un vaso de jugo de naranja versus una naranja entera. El jugo de naranja, al tomar como jugo de naranja, sin azúcar, sin nada, se absorbe más rápido y aumenta más el nivel de glucosa. Cuando consumo con la naranja, digamos con los colgajos de naranja, como tiene fibras, la absorción es más pausada y más estable, entonces no levanta tanto el nivel de glucemia. Entonces también eso es siempre parte de lo que uno puede conversar con el paciente para explicarle entonces cómo él puede reordenar sus hábitos alimentarios para no privarse de nada. Eso es genial, doctor, porque siempre cuando hablamos, tenemos que ir al corte, la musiquita ya nos dice eso, pero siempre que hablamos acá de personas con diabetes, hablamos de prohibiciones, de esto no puede porque tal cosa, porque le sube el índice, bla, bla, bla. Sin embargo, ahora con el doctor, al final puede comer todo, pero cómo comer, cómo combinar y cómo está preparado. Ese es el tema. Vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Bueno, yo me quedé colgada con algo, doctor, que tu paciente te dijo que se tenía que ir al cumpleaños de su nieto y que quería tomar chocolate y comer torta. Y lo primero que yo pensé cuando escuché eso es que vos le iba a decir, no, merendar nomás ya antes y te vas y no comas. Y vos le dijiste, sí. Contá, por favor, cómo es eso. Y bueno, el tema es lo siguiente, porque si yo le digo que no... No te va a hacer caso. Claro, punto uno, que no me va a hacer caso. Punto dos, que le voy a crear ansiedad y se va a ir con el complejo que el doctor me dijo que no coma y comí y se va a poner peor y va a aumentar la ansiedad y va a aumentar la ansiedad y va a querer comer más. Entonces a veces le programamos, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, ok, vas a tomar chocolate, quiero tomar, doctor, chocolate. Y a veces es mejor esa compensación para que a veces ocurra que el paciente se adhiera inclusive a la terapéutica o se adhiera a vos como una persona, ¿verdad? De cierta manera, muchas veces el médico tiene que volver a dialogar con su paciente, ¿verdad? Tiene que volver a comunicarse, porque muchas veces el médico habla, pero no se comunica. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo le suelo decir, bueno, entonces vas a almorzar una porción de proteína, un poquitito de verduras, vegetales, que esto y lo otro, un chiqui de hidrato de carbono al mediodía, entonces a la tarde vas a poder comer con gusto y placer tu chocolate y esa torta que querés comer, y el paciente se vuelve, es un premio, ¿verdad? Y se vuelve feliz y te viene y te cuenta que pasó bien, que nadie le discriminó, porque a veces ocurre eso, porque viene y te dice, ¿no querés la torta? Y no, todo es no, ¿verdad? Entonces, por eso hay que buscar, y yo siempre digo, negociemos con el paciente qué es lo que va a hacer, ¿verdad? O te dice, tengo el 15 años de mi nieta, eso es un gran tema, tengo el 15 años de mi nieta, ¿verdad? Claro. Y puedo brindar una copita de champán y le decís, sí, no hay problema, una copita, revemos también el medicamento que toma y siempre les tenés que decir, no vaya a exagerar, ¿verdad? Entonces... ¿Qué hace el alcohol, doctor, con personas que están tomando medicamentos? Depende de la medicación, ¿verdad? En el caso de los pacientes con diabetes solemos tener problemas con la metformina, que es el fármaco más usado porque puede enmascarar una hipoglucemia
Y a veces, muchas veces también cuando usan insulina pueden mascarar un estado de... Entonces a veces te dice el paciente, doctor, no sé si estoy borracho o estoy en hipoglucemia, ¿verdad? Sobre todo el paciente que usa mucha insulina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Es son parecidos, ¿verdad? Nosotros habitualmente le damos luego un carnet al paciente y donde le decimos, si usted me encuentra caminando como ebrio o con una marcha parecida a un alcohólico, yo tengo diabetes y por favor me controle la glucemia, porque a veces ocurre que si su hipoglucemia es tan severa, él pierde la capacidad de poder controlarse. Hipoglucemia es baja. Que le baje el azúcar por debajo de 70. Sí. Es decir, cuando más baja... Se marea. Cuando más ¿verdad? baja, sí, porque el cerebro se alimenta netamente de glucosa. Claro. Y al bajar por debajo de 60, el cerebro ya deja de consumir y entonces el paciente comienza a tener trastornos, se confunde, no sabe, y a veces le pasan el glucómetro y él no sabe hacer lo que habitualmente hace. Bueno, entonces, en ese caso sí. Entonces, algunos fármacos como la metformina hay que tener cuidado y los que usan insulina en dosis frecuente, un poco alta, el consumo de alcohol tiene que ser moderado. Hoy también tenemos la ventaja de los alcoholes, las bebidas sin alcohol, sí, que básicamente el gusto es muy similar. Entonces, también, la cerveza es igual. La cerveza es igual. Hay sidra y hay champán también. Hay también sidra y champán. Y bueno, el vino no tanto, porque el vino también es cuestión de consumo de forma moderada. Y el vino tiene determinadas ventajas por la cantidad de antioxidantes que posee, ¿verdad? Y bueno, depende de la cepa que va a consumir, también es muy importante. ¿Cómo es eso, doctor? Y bueno, de las cepas de los vinos tintos, básicamente que tiene mayor cantidad de antioxidantes es la TANAP, que es una cepa uruguaya. Sí. Después le sigue la Carmenere, que es una cepa chilena, y después el Malbec argentino, ¿verdad? Claro. Entonces, en el justo medio de lo que pueda consumir su vino está TANAP, Carmenere o Malbec. Carmenere o Malbec. Esos son, digamos, los que, en cierta manera, si uno le recomienda, te dice al paciente, doctor, ¿qué vino puedo tomar? Sí. Le decís eso. Claro. La medida siempre es 200 ml, no más de eso. Media copa. Es media copa, depende del tamaño de la copa. Claro. Pero esta copa, por ejemplo, sería, esta es 250. Sí, 250 tener, por ahí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. A ver, ahí, 250. Sí, más o menos. Entonces, es siempre... Pero esta ya es una linda medida para tomar vino. Claro, una buena medida para que no llegue a la embriaguez, como yo les suelo decir. Claro. Y bueno, entonces, son todos... o sea, como ya te dije y te repetí varias veces, no hay nada prohibido. Todo es el justo medio de acuerdo al nivel de educación y de acuerdo al control metabólico del paciente, ¿sí? Claro, porque es una pregunta frecuente. Va marido y mujer a la consulta y el marido siempre queda callado y la esposa siempre la que pregunta. Es una tradición de eso, ¿verdad? No es una cuestión de ¿para qué vamos a negarse a la realidad? Doctor, mi marido, ¿cuánto puede tomar? Y ahí ya viene la sonrisita a picar al marido que te está diciendo por el otro lado que le autorice. La esposa te dice que no. Entonces siempre hay que negociar con los dos y que le controlen para que no pase al estado de la embriaguez, porque ese es el gran problema. Claro. Si él puede tomar una copa o una copa y un poquito más muchas veces en la fiesta, no hay problema. Y la cerveza cero, por ejemplo, que tiene prácticamente 30, 40 calorías nada más, entonces no es tanto, entonces también no estoy diciendo que tomen, estoy diciendo que se puede tomar en ocasiones especiales. En determinadas ocasiones está un buen control metabólico, siempre es importante. Siempre va a depender de cómo esté el paciente y la mayoría no es solamente su diabetes, también el tema de la obesidad. Ahora sí, cuando consumen fármacos antiobesidad hay que tener problemas porque muchos de los fármacos antiobesidad tienen efectos neurológicos. Por ejemplo, topiramato o la fentermina, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando está tomando con los fármacos antihipertensivos no tanto, pero sí con los antiobesidad hay que tener un poquito de cuidado. Hay que hablar también y explicarle al paciente. Y lo otro que también que tiene que tomar mucho agua. Agua antes de comer, agua después, y si va a tomar una copa de vino, una copa de agua después también. Bueno, eso con diabetes y sin diabetes. Con diabetes y diabetes. Uno toma alcohol y tiene que tomar la copa de vino, la cerveza, lo que sea, y al lado agua. Por eso nosotros decimos que no hay nada prohibido, sino que es el justo medio, ¿verdad? Doctor, ¿la obesidad hace que la persona se vuelva diabética? ¿O es al revés? No. ¿O cómo es? La obesidad probablemente sea el factor principal para que aumente la población con diabetes. Y eso está demostrado aquí y en todo el mundo. Nosotros tenemos un gran problema. Se estima que en el Paraguay para el año 2030, que estamos a puerta de llegar al 2030, vamos a tener 1,5 millones de paraguayos con obesidad. Y se estima que va a llegar al 28% de la población adulta con obesidad. Es decir, 1 de cada 3 adultos va a tener obesidad. Obesidad es
35% de masa. Índice de masa de 30. 30. O sea, una persona que tiene 1,70 m y tenga 90 kilos ya está con obesidad. Y el gran drama es también la obesidad infantil, olvidada en Paraguay por mucho tiempo. La obesidad infantil es el gran problema. Está creciendo la obesidad infantil en Paraguay y está etiquetado entre los países de alto riesgo, porque si tenemos niños obesos vamos a tener también adultos obesos, y al tener eso va a aumentar el número de pacientes con diabetes. Y el gran problema de la obesidad es que no visualizamos la obesidad, ni el personal de salud y mucho menos el paciente. Decía el doctor Rodolfo Galindo, que es un médico endocrinólogo de la Universidad de Emory, que en los Estados Unidos más o menos un 12 a 13% de la población adulta tiene diabetes y el 80% recibe tratamiento, pero que el 41% de la población adulta tiene obesidad y menos del 5% recibe tratamiento. Ese fenómeno se repercute en todo el mundo. Eso es un fenómeno importante. Por eso para nosotros dentro de la Sociedad Paraguaya de Diabetología también, y como médicos tratamos hoy día de visualizar la obesidad y hacer campañas un poco más importantes. ¿Para qué? Porque si no paramos la obesidad, no vamos a parar la diabetes. Claro. Están directamente en la mano. A mayor población con obesidad, mayor población con diabetes. Es que, doctor, también el tema de la obesidad, que sabemos que es una enfermedad, pero todavía esa palabra no permeó, ese concepto no permeó en la mayoría de las personas, ¿verdad? Dicen, no, está gordo, qué sé yo. Y después también el tema obesidad. Cuando uno dice obesidad, vos te imaginas, yo por lo menos me imaginaba así, gordísimo. Y obesidad es 30% de masa, índice de masa de 30%. O sea, es un más o menos gordita, ya es obeso. Sí, realmente, si bien es cierto, se usa como tamizaje ese índice de masa, no es perfecto, pero es lo que usamos para la población, y es lo que el año que viene, probablemente 2023, vamos a tener una campaña mucho más agresiva de todo el punto de vista para tratar de encontrar la obesidad, porque va a haber una relación con una industria que nos va a permitir tener un app en el celular. Sí, está desarrollado ya, se llama un programa, una app donde vos te haces una selfie, ¿verdad? Con ese programa, y te va a decir a Tiro Castillo, usted tiene el riesgo, en este momento está con sobrepeso, obesidad, por el rostro. Chupando así. Bueno, y la ventaja también es que te va a decir que tenés que consultar, y va a tener un mapa de geolocalización donde va a decir el doctor fulano tal es lo más cercano a donde usted está. Espectacular. Eso es un programa desarrollado por una multinacional, y estamos nosotros tratando de llegar a un acuerdo para esa campaña de cuando más conozcas sobre tu peso, mejor. Claro. Va a ser una campaña interesante desde la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Inclusive va a incluir también propaganda en los colectivos, en las paradas colectivas. ¡Qué fantástico! Probablemente también vamos a tener... que sirva para algo la selfie, que todo el día nos sacamos selfie. Vamos a tener también probablemente algunos tótems así en los lugares más concurridos para que la gente pueda escanear, y al escanear el código de barra pueda bajar el app, ¿verdad? Y eso yo creo, nosotros ahora mismo ya de la Sociedad Paraguaya tenemos una app que estamos por terminar de desarrollar, donde el paciente inclusive va a poder meter sus datos, y ese app le va a mostrar, le va a geolocalizar quién es el médico diabetólogo que le puede atender en Luque, en Asunción, en Paraguarí, etc. Qué fantástico. No es algo que ya hay en el primer mundo, y que nada más que nosotros lo estamos adaptando y tratando de que sea cero costo para la población y cero costo también para los colegas, de modo que la gente pueda acceder, porque eso es muy importante, que la gente acceda al tratamiento, porque a veces nosotros decimos, vamos a una campaña en busca de obesos, una campaña en busca de pacientes con diabetes, se hace el diagnóstico, pero no tiene la manera de llegar. Claro. Entonces nosotros, el plan es facilitarle, y eso también va a implicar un montón de elementos que va a ir educarle a ese paciente, educarle a su familia, para que de esa manera en conjunto nosotros podamos controlar ambas. Es una sindemia, la obesidad con la diabetes es una sindemia, así como fue la obesidad con el COVID. Para nosotros hoy día es obesidad con diabetes, y el gran impacto que tiene en la mortalidad cardiovascular y renal de nuestros pacientes. Fantástico. Bueno, le dejamos descansar un ratito al doctor, que tome su vasito de agua. Volvemos después del corte.
Continuamos aquí hablando con el doctor Atilio Castillo Ruiz. El tema es disfrutar de la fiesta sin alterar el control de la diabetes, comiendo lo rico que se prepara y aprendiendo a preparar también y a combinar los alimentos. Vemos por favor este siguiente material. Alimentación durante las celebraciones. Entre los alimentos que se recomiendan para iniciar la comida están los vegetales crudos. Los frutos secos son muy buenos, pero ricos en aceite y grasas. Por eso, hay que ser moderado en su consumo. Se sugiere preparar la comida teniendo en cuenta que puede hacerla más liviana, con pequeños cambios. Si lleva crema, se puede reemplazar por aderezos a base de yogur o queso crema y simples vinagretas. Al elegir el pan dulce, preferirlo con frutos secos y consumir con moderación. Interesante sobre todo el tema del pan dulce con frutos secos. Es un punto importante, ¿verdad? Porque el pan dulce con las frutas brillantadas, normalmente eso es una bomba de carbohidratos, ¿verdad? Y con también, chocolate. Y con chocolate, con las pastillas de chocolate. Entonces, el corte también del pan dulce es muy importante, ¿verdad? Y a veces también acostumbrarse a los pan dulces que vienen integrales. Si bien es cierto, en cuestión de calorías es muy similar a un pan dulce estándar, le aporta más fibras, ¿verdad? Entonces, ver también eso y bueno, los pan dulces 3 meses antes ya hay en todos lados, ¿verdad? Sí. Entonces, saber con qué va a consumir, ¿verdad? O sea, si va a tomar, por ejemplo, un pan dulce en el verano, que hace tanto calor en nuestro país, tomar una chocolatada fría con un pan dulce ocasional. Si va a tomar leche fría con pan dulce, no hay problema, porque la leche lo único que le va a aportar en cierta manera es proteína y tiene que ser en lo posible leche descremada. Y leche descremada, lo importante es que comience a consumir a partir de los 3 años. Porque en cuanto a cantidad de proteína y a cuanto a cantidad de calcio es igual que una leche entera. A partir de los 3 años. De los 3 años, leche descremada. descremada. Sí, eso es mejor para el niño porque las placas de aterosclerosis, que es lo que termina produciendo un infarto en el adulto, se comienza a formar a partir de los 3 años. ¡Wow! Entonces, si nosotros le damos mala alimentación a partir de ahí, vamos a tener preparando. Exactamente una bomba de tiempo. Sí. Y si le vamos sumando que hoy día le incorporamos la papa frita antes de tiempo, sí, señor. O sea, tal cual. Es un drama que solemos tener. Pero buena cantidad de verduras es muy importante. Ver las verduras de temporada, ¿verdad? Hay que ver siempre las verduras de temporada. Y en base a eso, preparar también. Yo le suelo decir al paciente, bueno, ¿qué tenés en tu casa? Y doctor, ayer me hizo un paciente que es el Chaco. Le digo, y bueno, ¿qué tenés donde viene el Chaco? Y doctor, yo ahí tengo locote, cebolla, y ahí se acabó. Y bueno, y hace tu ensalada de locote, ¿verdad? De morrón con cebolla. Yo no te puedo decir que hagas y un huevo. Claro, huevo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ver qué es lo que tiene, qué es fácil para adquirir, porque no le puedes decir, bueno, tu ensalada va a ser de tomate, lechuga, y te dice, doctor, yo estoy en tal parte y ahí no hay lechuga y tomate en esa época, porque no tengo cómo conservar. Entonces siempre nos adaptamos. A veces nosotros pensamos en el ser humano que vive en un centro urbano alrededor y nos olvidamos que hay claro. una población que no puede acceder. Entonces tenemos que adaptarnos también a lo que él va a hacer y la preparación de la fiesta de fin de año. La ventaja realmente de la fiesta de fin de año con respecto a las carnes es que la gran mayoría lo hacemos todo al horno, a la parrilla. Sí. Casi nadie hace frituras con respecto a la carne, entonces no hay tanto drama. Y el tema es que a esa porción de carne incorporar verduras con aderezos lo más saludable, así como dijeron ahí, vinagreta, no hay problema, y una porción de hidrato de carbono. Ahí lo que va siempre es el problema, qué hidrato de carbono voy a comer. Ahora, y saber doctor, elegir. Yo me pongo en el lugar de una persona que tiene que elegir y está ahí, ¿verdad? Bueno, genial. Entonces, lo primero que me sirvo es carne, porque eso mi doctor me rehabilitó, entonces carne no hay problema, me sirvo la carne. Si hay algo de verduras y qué sé yo, me sirvo. Entonces, ahí ya sacio mi apetito, pero no las ganas de seguir comiendo, ¿verdad? Entonces, después ahí tengo que elegir si hay algún carbohidrato, alguna cosa, porque después viene el postre y porque quiero tomar también, no sé, una cervecita, un vino, un qué sé yo qué. ¿Puedo hacer eso, doctor? ¿Puedo tomarme un vinito o un champancito, una cerveza y comer un postre? Sí.
Claro que sí. Ahí tienes que ver el postre. Si va a ser una de las cosas tradicionales nuestras, también es el helado. Entonces, se compró helado, ok, listo. Una bola de helado de crema, una bola de helado de agua. No las 3 bolillas de crema. No chocolate, crema americana y almendra. No, sí. Puede ser una bola de chocolate y una bola de durazno, de limón, etc. O sea, pues tengo que ver también, ¿verdad? Claro. Con cucurucho, sin cucurucho. Si me comí mucho hidrato de carbono, sin cucurucho. Si no me comí hidrato de carbono, puede ser con cucurucho, ¿verdad? Pero entonces, es genial, porque al final se puede comer. Bueno, por eso es muy importante siempre programar con el paciente, ¿verdad? Sí. Y como a veces decimos, bueno, te vamos a poner carita feliz para llegar a la fiesta, pues llegas bien. Eso no significa que te habilitamos a que coma todo. Eso ¿verdad? También, cómo prepararse para llegar. Eso es un drama de que el paciente tiene que consultar. A veces no quiere consultar porque muchas veces el paciente no quiere consultar en este mes de diciembre porque tiene miedo a que uno le va a prohibir. Sí. Sino lo que a veces le pedimos es que consulte para programarle y que no tenga ningún problema en enero, que a veces suele ser mes vacacional, no solamente de los pacientes, sino también mes vacacional del personal de médico, porque eso no es solamente un impacto en la parte pública, también en la parte privada. Claro. De repente no encuentran médicos y hay un gran problema cómo solucionar, porque no tenemos tampoco un sistema donde el paciente pueda llamar 24 horas y haya un educador que le diga esto, ¿verdad? Hay países donde ya el sistema hace que tenga 24/7 un educador, no un médico. El educador puede ser un médico, un psicólogo, un nutricionista o un enfermero que le esté dando soluciones rápidas al paciente. Bueno, eso también es importante probablemente desarrollar en el futuro en nuestro país. Ojalá. Bueno, tenemos otro material. Vamos, por favor. Alimentos y bebidas que debe limitar. Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans. Alimentos con alto contenido de sal, bollería y helados. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas para deporte o energéticas. Tome agua. Considere la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en su café o té. Si toma alcohol, hágalo con moderación. Si usa insulina, el alcohol puede hacer que su nivel de glucosa en la sangre baje demasiado. ¿Qué es lo que nos decías? Claro, ya estuvimos adelantando capaz una parte, ¿verdad? Pero siempre es eso, ¿verdad? Ver, digamos, cómo yo me voy a adaptar, ¿verdad? Punto 1, el agua es fundamental. Tratar de no consumir bollería. Como yo siempre digo, el gran problema realmente es en la parte de bollería, todo lo que sea harinas, dulces. Ahí es el gran drama porque le queremos meter sí o sí azúcar o le queremos meter edulcorante, a veces entra grasa. Entonces, esos son los alimentos, ¿verdad? Y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, ya hablamos del consumo moderado de alcohol, bien controlado, no hay problema. Y bueno, y la sal, ¿verdad? Y a veces ocurre, con la sal suele ocurrir lo siguiente, que en los embutidos, no nos olvidamos que los embutidos tienen sal. Claro. Sobre todo el paciente que tiene hipertensión tiene que tener un poco más de cuidado en los embutidos, ¿verdad? Entonces, o los quesos también, ¿verdad? Los duros, ¿verdad? Los quesos más duros son los que tienen más sal, ¿verdad? Entonces, siempre de acuerdo a su nivel de control de la hipertensión también, recomendarle, pero también tenemos que saber que hay un 50% de hipertensos que son sal sensibles y hay un 50% que le saca la sal y no baja la presión. Eso está demostrado, eso es un efecto, digamos, fenotípico del paciente, si no era muy fácil manejar a todos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay pacientes a quienes le saca la sal y responden y hay otros que le saca la sal y no responden. Entonces, pero también, ese que le saca la sal y no responden, lo mismo, no tienen que consumir sal. Lo ideal sería que no consuma o que consuma la cantidad mínima, ¿verdad? Y después viene la pregunta: ¿sal marina o sal del Himalaya? ¿Verdad? Sí. Esa es otra gran pregunta que uno siempre se hace y que solemos recibir. Y estos días un colega hacía una encuesta. ¿Qué diferencia es lo que hay, doctor? Por el tema del yodo muchas veces, ¿verdad? Y bueno, a veces uno prefiere que sea una sal marina que ya viene con los elementos de la naturaleza, ¿verdad? La sal del Himalaya. Y la sal del Himalaya, bueno, tiene supuestamente, pero no es tan buena como la sal marina, ¿verdad? Yeah. Y la sal iodada, bueno, por una cuestión del gran problema de hipotiroidismo, de voces que tuvimos mucho tiempo en el país, importante, ¿verdad? Pero es una pregunta de todos los días. Decía un colega, me hacía una encuesta en estos días y yo le decía sin sal, ¿verdad? Claro. Pero porque muchos alimentos ya vienen. Pero si por ejemplo podemos cambiar la sal por la pimienta, por hierbas, por qué sé yo, cositas así. Sin problema, se puede orégano, tomillo, todo eso no hay problema y va a depender siempre y se van acostumbrando, ¿verdad? Sí.
ajo, hay muchas esencias que pueden reemplazar al gusto y cuestión de ir cambiando nada más. Así mismo, el ser humano es un animal de costumbre y vamos a tratar de acostumbrarnos a cosas que nos hagan bien. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Estamos en la parte final de este programa donde estuvimos aprendiendo tanto con el doctor Atilio Castillo Ruiz. Y ahora es el momento, ustedes enviaron las consultas. Vamos a ver esta primera pregunta, por favor. ¿Qué consecuencias tiene el estrés si se tiene diabetes? Bueno, realmente es un punto importante porque el estrés produce un aumento de hormonas, las catecolaminas y el cortisol, que hacen de que aumente el nivel de glucemia. Entonces el paciente tiene que aprender a controlar ese nivel de estrés y bueno, eso va a requerir cambios conductuales, mejorar la respiración, contar hasta 100 antes de tomar una conducta, ¿verdad? Y tratar de ver cómo él puede... El estrés viene ¿por qué? Porque hay problemas que no pueden resolver. Que trate de resolver ese problema de modo a disminuir ese nivel del nivel muy elevado de hormonas contrarreguladoras de la insulina. Y esa es la única manera, ¿verdad? Claro. Y si tiene que usar fármacos, se usan, ¿verdad? Claro. Y si el problema tiene solución, no hay que estresarse. No hay que... Y si no tiene solución, tampoco hay que estresarse. Así mismo, bueno, hay que bajar nivel. Vamos con otra consulta. ¿Trasnochar tiene efectos negativos en una persona con diabetes? Sí, bueno, desde el punto de vista de que el ciclo, todos tenemos un ciclo circadiano donde tenemos una hora de sueño y una hora de descanso. Sí, ¿verdad? Tiene un efecto y va a depender siempre de qué hace el paciente. Si trasnocha por una cuestión laboral, bueno, uno va adaptando todo por una cuestión laboral, pero si es una trasnochada por una cuestión de un evento, tiene que tener mucho cuidado porque podemos entrar en complicaciones, sobre todo de hipoglucemia, porque, bueno, se aplicó su insulina a las 9 de la mañana, a la noche, cenó 9:30, él tenía programado volver a la casa a las 12, no volvió a la casa a las 12, y en la madrugada me viene a las 3, 4 de la mañana, sí, me puede hacer hipoglucemia, o si se pasó de juerga, puede ser hiperglucemia de acuerdo a lo que estuvo consumiendo. Entonces, lo ideal sería que no trasnoche el paciente, lo ideal, ¿verdad? Para un tipo 2, un tipo 1 que es un joven, hay que tener mucho más cuidado todavía. Perfecto, wow. Vamos con otra consultita, la última. ¿Qué efectos tiene fumar en una persona con diabetes? ¿Fumar cigarrillo o fumar la otra cosita? Cualquier tipo de cigarrillo, tanto el electrónico como el cigarrillo habitual, tiene un efecto sobre todo por el tema de las sustancias tóxicas que tienen y la nicotina y otros elementos que en un paciente con diabetes. ¿Por qué? El paciente con diabetes por sí ya tiene un aumento del riesgo cardiovascular y si a eso yo le sumo el cigarrillo, la posibilidad de desarrollar un evento vascular, o sea, un infarto del corazón, un infarto en el cerebro o una enfermedad en las piernas, aumenta. Entonces la recomendación es que no fume ningún tipo y menos aún los vapeadores que inicialmente fueron para dejar de fumar, hoy sabemos que es la puerta al ingreso al cigarrillo finalmente. Perfecto. Ningún tipo de cigarrillo. Nada de humo. Perfecto. Doctor, queremos agradecerte todo lo que nos estuviste enseñando, tu paciencia y lo bien que aprendimos. Gracias. Gracias a vos, Vivi, por la oportunidad y siempre nuestra función es educar, ¿verdad? Educar a la población, porque cuando tengamos una población más educada, vamos a tener una población más sana y de esa manera vamos a poder probablemente llegar a mejores puertos, mejorar la calidad de vida y también de cierta manera facilitarnos a los médicos. Mejorar la calidad de atención con una población educada es mucho mejor que una población que no esté educada. Así mismo. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV.
fue una realización de Alicante.